Y como decía el cuento que estábamos leyendo, y un día te despiertas y no es que el dinosaurio esté ahí, es que vamos a pensar que estamos en otro lugar. Pero aquí estamos en la Z esperando el gobierno con Yuri Rodríguez del Partido de la Liberación Dominicana, y vamos a seguir analizando con voz queda de algo que ocurrió el 16 de agosto, que como que lo hemos olvidado. Hubo un final de periodo y el inicio del segundo mandato del presidente Luis Abinader, en un momento que hemos dicho que no hay oposición, que no hay sociedad civil que diga, que critique y que todo está bien. ¿Qué piensa el Partido de la Liberación Dominicana de todo lo expuesto y de todo lo que viene en este cuatrienio? Bienvenido y gracias por el regalo que nos trajo. Gracias a ustedes por recibirme. Yo reacciono ante la adversidad con mucho silencio, doña Carmen. Sí. Dejo que pase, ¿verdad? Porque eso, todo pasa, ¿no? Eso es Maduro, eso es Maduro. Ay, no, Maduro, no hablen de Maduro. No, de madurez. Sí, es que Yuri tuvo un incidente al entrar aquí con una puerta y por eso estamos... Con la puerta de su auto. No fue un atentado. Sí, bueno, menos mal. Hoy precisamente se conmemora el día en contra de los atentados del terrorismo por la ONU. Sí, así. Regularmente los terroristas actúan por religión o por política. Yo que soy político puedo ser susceptible. Oye, el odio. También. Sí. También. Oye, ya terminamos, ya podemos ir. Bueno, primero quisiera hablar en tono particular, más allá de la organización a la que pertenezco. Yo creo que el presidente, aparte de una rendición de cuentas que muestra datos que pueden ser, que no están exentos de debate, pues también hizo una relatoría enunciativa de lo que se proyecta con el tema de las reformas. Aunque fue muy escueto en cada una de ellas, solamente las mencionó. Tal vez en la reforma fiscal planteó 3 aspectos, digamos, primordiales para él, que era la reducción de la deuda, por aquí lo tengo, reducir las deudas, finanzas públicas sanas y, bueno, generar inversión en salud, seguridad e infraestructura, que uno pudiera pensar que son los 3 rubros o segmentos de inversión que tal vez este gobierno en estos próximos 4 años va a priorizar. Evidentemente, los datos que daba sobre los temas económicos, por ejemplo, cuando hacía el promedio del 6% de crecimiento, obviaba lo que ya hemos hablado del rebote que hubo en el año 2021. Por lo que nosotros, de hecho, en este año 2023 tuvimos apenas un crecimiento de un 2%. Es el menor que hemos tenido en muchísimos años. Y mencionaba también el presidente, pues, reformas claves que a mí me pareció que no lo había mencionado con anterioridad, que es la reforma a la seguridad social. Por ejemplo, que lo mencione en el discurso de toma de posesión le da una relevancia mucho mayor. Habló de mejorar las pensiones, pero hay que ver cómo todo eso se va a generar. Y una de las preocupaciones que yo albergo es precisamente la ausencia de diálogo en todo este tipo de reformas. Es decir, se ha introducido en el Congreso de la República el pasado lunes, se introdujo más bien la ley que convoca la reforma, pero yo creo que hay cosas que hay que dialogar. Por ejemplo, sucumbió, y lo digo, no por convencimiento, sino por vencimiento, el presidente a retirar lo del Ministerio Público en esta reforma. Pero creo que con el tema de la reducción de los diputados en la Cámara también hay mucho morbo que se genera a nivel social, pero que no se le habla claro a la gente. Y el principal argumento es el argumento económico, que dice, bueno, nos vamos a ahorrar aproximadamente 853 millones de pesos. Pero si el gobierno redujera su gasto en otros rubros, como el de publicidad, por ejemplo, que es de 10.000 millones, lo llevara a lo que normalmente se ha establecido, pudiéramos tener no un solo congreso, sino varios, ¿verdad? Pero además, a menor plaza, mayor inversión. Lo que me refiero es que los diputados, para poder salir diputados, van a tener que hacer una inversión astronómica y el encarecimiento de la política. ¿Por qué? Porque usted está reduciendo los niveles de representatividad territorial. No solamente por el hecho de que pasaríamos de 5 diputados nacionales a 20, un aumento de 15,
sino que los otros diputados, el escenario que tendría, por ejemplo, en el Distrito Nacional es el siguiente. Tenemos actualmente 18 diputados en el distrito. El profesor Nacef Perdomo hizo un ejercicio que lo publicó en su cuenta de Twitter, y con esta nueva modalidad tendríamos apenas 10 diputados en el Distrito Nacional para una reducción de 8, es decir, casi a un 50% la reducción. Pero tendríamos una sobrerepresentación en provincias que tienen una población muy ínfima. O sea, tendrían 2 diputados y un senador, es decir, 3 en comparación con nosotros. Perdón, yo recuerdo en campaña que hubo un aspirante a la diputación de San Juan de la Maguana, claro, muy apreciado, sí, Valenzuela, porque lo conocemos de hace mucho tiempo. Él decía lo difícil que se le hacía la campaña por eso mismo. Claro. Claro, porque se redujo. Pero ¿y cómo no se piensa en esas cosas? Bueno, yo creo que más allá de que no se piensen, cómo no se dialogan esas cosas. Con lo del diálogo, no queríamos interrumpirlo, pero ¿cómo usted quiere diálogo si el presidente tiene el mayor respaldo institucional que cualquier otro presidente haya tenido? Tiene su Congreso a sus pies, ¿para qué dialogar? En efecto, lo que pasa es que lo más difícil de la democracia es ser demócrata, y si él es tan demócrata, como de hecho lo ha mencionado en su propio discurso y ha dicho que va a requerir el consenso de los actores políticos, pues entonces tiene que partir de lo dialógico. No puede partir de su 77% en la Cámara de Diputados y de su 90% en el Senado. Uno pensaría. ¿Y cómo sería entonces? Bueno, está el Consejo Económico y Social, y hay una serie de escenarios que se pueden utilizar para llevar a cabo este diálogo. Porque, por ejemplo, la reacción que tuvo, miren, aquí ocurrió algo inédito e inaudito, que nadie le ha dado el peso específico que tiene. Y es que por primera vez en la historia de la República Dominicana, los fiscales abandonaron las fiscalías y los juzgados para ir a los medios de comunicación. Sí, bueno, sí. Eso ocurrió aquí. Y nadie le ha dado el peso específico que eso tiene. Es como si nada ha ocurrido. Pero no somos conscientes del grado de pérdida de institucionalidad que se requirió para sacar a un fiscal de su lugar natural. Estamos hablando aquí de los persecutores, de los que implementan el régimen de consecuencias en una sociedad tan a la libre como esta. Entonces, claro, cuando nadie le muestra, digamos, esa preocupación a la sociedad, ni en un ejercicio pedagógico le dice realmente lo que significa que eso haya ocurrido, pues entonces la gente lo ve como un hecho nimio, ¿no? Como un hecho ínfimo que no le representa ningún tipo de cambio en su estilo de vida cotidiano, ¿cierto? Entonces, los otros 3 temas que plantea la reforma constitucional no son menos importantes que este, y requieren una reacción similar a este. Porque, por ejemplo, el presidente plantea petrificar un artículo de la Constitución, ¿no? Diciendo que de los 2 periodos consecutivos y nunca más, 8 años. No tiene que pero eso ya no está. Ya existe, no tiene que modificarla. Pero además, el presidente no puede legislar por generaciones futuras. No, mire, la condición jurídica de una sociedad es la expresión política de esa sociedad. Hasta que viene una nueva expresión política y la transforma. Entonces, las constituciones son susceptibles de modificación, no de relajo, pero sí de modificación. Por lo que, evidentemente, usted no puede pretender tener una cláusula pétrea en una carta magna que es la que rige la conducta de la sociedad. Es decir, claro, la gente tiene que comprender que lo que está en la Constitución no es simplemente enunciativo en términos jurídicos, sino que rige la conducta colectiva de manera sistemática de la sociedad en la que vivimos. Claro, y esas que son las reglas por las que nos regimos. Lógico. A propósito de eso, de dejar como pétreo cosas que ya están, ¿qué opinión te merece el hecho de que propongan, bueno, las disposiciones transitorias, dejarlas de manera permanente? Incluso disposiciones que ya ni siquiera tienen razón de ser en algunos casos. Bueno, pero entonces tú mismo lo has dicho, ¿cómo una disposición transitoria puede ser permanente? Porque es una contradicción conceptual. Exacto. Es una contradicción conceptual. Pero está en la propuesta de ahora. Bueno, pero precisamente eso también muestra la debilidad conceptual que tiene la propia propuesta. Es decir, ¿cómo tú me vas a plantear a mí que yo transitoriamente te voy a dejar petrificado de manera permanente un artículo? No, entonces ya no es un transitorio.
Como las, las antigüedades recién envejecidas. Correcto. Sí. Recién envejecida, qué interesante. Claro, o sea, es pasar de lo vetusto a la modernidad, ¿no? O sea, pero cada vez se suman más especialistas a la propuesta del presidente. Eso es interesante también. Bueno, que se sumen está muy bien, pero yo lo que creo es que el presidente, antes de llevar a cabo una propuesta, debió tener esos criterios de especialistas. Es decir, usted no puede partir de la lógica de que intentaré modificar algo, entendiendo que esa modificación propuesta también va a sufrir futuras modificaciones dentro de su sustancia. Es decir, porque si es un tema de forma, bueno, eso puede ocurrir. Ahora, estamos hablando de lo sustantivo de la modificación, de la propuesta de modificación, que es lo que está sufriendo transformación. ¿Necesitaba la nación dominicana, el Estado social, democrático y de derecho, en este momento una reforma constitucional? Pues yo creo que no. Yo creo que no, y digo que creo que no, porque primero no hemos completado las leyes que se derivaban de la modificación constitucional del año 2010. Ray Guevara lo decía, lo ha pedido 1000 veces. Primero, eso, y tenemos más de una docena de piezas legislativas, y estoy siendo conservador, que tienen que completarse primero para que, digamos, surta efecto al 100% la Constitución del año 2010. Y las que faltan por adaptar también. Pero además, veamos, se requiere una modificación constitucional para mejorar la situación de la educación en la República Dominicana. Se requiere una modificación constitucional para mejorar la situación de la salud, de la infraestructura, de la inversión en el capital humano, para mejorar las pensiones, para mejorar, digamos, la cobertura, el acceso a los derechos fundamentales. No se requiere. Es que esas son políticas públicas. En efecto. Entonces, no se requiere absolutamente nada de eso para mejorar la calidad de vida del dominicano. Entonces, uno no quiere catalogar esta reforma de medalaganaria porque tal vez eso circunscribiría a uno a un pensamiento político y la gente tal vez descalifica a uno precisamente por ese pensamiento político, pero por prejuicio. Pero sí hay que decir que objetivamente carece de sentido lo que se está planteando. Además, por ejemplo, con la reducción de los diputados, si usted lo piensa reducir, digamos que pueden haber argumentos a favor. Bueno, pero esa reducción no puede responder al criterio demográfico, como ya yo he señalado anteriormente. Tiene que haber un nuevo criterio ahora para elegir a los propios diputados. Entonces, esa propuesta tiene que venir acompañada de un nuevo criterio de elección que fundamente esa reforma. Pero tú no puedes comenzar a elegir 50 y tantos de diputados menos con el criterio con el que tú eliges 190. Bueno, aquí dijo un queridísimo amigo, politólogo, analista, especialista en materia electoral, que es don Belarminio Ramírez Murillo, que debían aprovechar y entonces modificar la división territorial de la República Dominicana. En efecto. Las provincias, los distritos municipales. Claro. Entonces eso no va a ser en diciembre, porque el presidente quiere su constitución ya. Es que entonces precisamente por eso lo digo, porque es que no puede, digamos, el criterio de circunscripciones. Exacto. No puede regir la nueva modalidad de elección. Pero esa ley la acaban de aprobar ahora, la de delimitación territorial, entonces ya queda sin... No, y fue una algarabía, una algazara oficial esa ley. Que no se ha puesto en vigencia, pero por lo menos... La 124, que está pero no está. Sí, yo me fui pero no me fui. Pero ya con esa... si me caes mal te la aplico. Bueno, pero está, yo pienso que está, lo que pasa es que como es una ley de espionaje no se ve. Ah, bueno, mire. Claro. Bueno, sí, incluye el espionaje, por supuesto, porque la inteligencia incluye el espionaje. Correcto. Es difícil en este momento para un joven político como usted seguir insistiendo en el oficio. Definitivamente. Yo creo que no pasa un día en el que uno se cuestione. Y no solamente en este caso por mi rol de opositor frente al oficialismo, sino por mi rol de opositor frente a la oposición. Digamos que uno... ¿Cómo así? Sí, uno ahora está... Sí, es muy complejo. Uno está ahora mismo en una especie de limbo porque, digamos, estamos en un momento de claroscuros, ¿no? Y los claroscuros dan paso a los monstruos. Y bueno, ocurre que uno pertenece a organizaciones que lamentablemente están, digamos, practicando lo que yo he denominado la política low cost, como las aerolíneas de bajo costo, ¿no? Sí. Entonces ahora están practicando política de bajo costo,
¿Qué es lo que Bueno, la política de bajo costo le permite a actores desfasados permanecer en su status quo. Está profundo el muchacho. Claro, entonces nosotros tenemos ahora mismo una situación bastante compleja porque muchos actores y actrices de la política dominicana están condicionados por su vinculación con el Estado, no necesariamente con el gobierno, pero sí con el Estado, desde el punto de vista político hasta el punto de vista económico. Y evidentemente eso les resta también no solamente credibilidad a las organizaciones, sino también margen de maniobra. Porque ¿cómo puedo yo atacar? ¿Cómo puedo yo ser vocero? Digamos, o puedo estar en la sombra, como los ingleses, ¿no? El gabinete sombra. Cuando me estoy beneficiando de evidentemente, otra manera, si me designan en una temática de la que yo soy beneficiario económicamente hablando. Yo estoy hablando aquí con mucha seriedad y de temas muy serios. Sí. Entonces, claro, cuando yo veo, por ejemplo, que en mi partido hay personas que le dicen al presidente Danilo Medina que no debería permanecer como presidente del partido, yo me pregunto si ellos también estarían dispuestos a aplicarse su propio consejo, de que ellos tampoco deberían seguir. No sé si me doy a entender. Sí. Entonces porque es muy difícil en la vida para el ser humano muchas veces aplicarse lo que recomienda, ¿no? Entonces yo creo que esas propias recomendaciones también tienen aplicación propia. Sí, hasta la Biblia lo dice eso. Claro, entonces estamos hablando de una situación compleja en la que, pero no solamente la del PLD, es la de la Fuerza del Pueblo. Para que un actor emergente como Omar Fernández, por ejemplo, pueda ser, digamos, un potencial candidato a la presidencia, bajo las condiciones actuales tendrá que buscar una fuerza política alternativa, porque en la suya no podrá hacerlo. Por lo menos no en las circunstancias actuales. Entonces lo mismo está ocurriendo en el PLD y lo mismo ocurre en la mayoría de los partidos de oposición. Entonces hay una cooptación o una desmovilización de la oposición. Definitivamente. Las dos cosas. Definitivamente las dos cosas. Definitivamente. Sin remedio, sin posibilidad. Bueno, yo pienso que debe tener algún tipo de remedio. Yo pienso que debe tener algún tipo de remedio, pero sí también creo que la situación es crítica. Y hay mucha gente que quiere tratar esto con mucha, o de manera dócil, digamos, pero los mejores resultados en la política, en la historia de la política mundial, han venido de luchas intestinas. Y hay que estar dispuesto a llevar eso a cabo. Entonces, ¿le pasó eso al PRD cuando el PLD reinaba y al PRM, lo que usted está describiendo ahora? Bueno, definitivamente, porque nosotros históricamente, después de la dictadura, hemos tenido partidos hegemónicos. Aunque haya oposición, siempre hemos tenido partidos hegemónicos que ejercen el poder de esa manera. Que sea la primera vez que se tiene la tercera parte de la Cámara de Diputados, no es algo nuevo, pero es algo nuevo que responde a una conducta que ya venía ocurriendo. Es decir, es la consecuencia de escenas previas, si así se podría llamar. Entonces, claro, pero ¿qué tuvo que hacer el PRM para poder salirse de esa situación crítica? Tuvo que separarse y tuvo que colocar personas como Carolina Mejía o como José Ignacio Paliza, que tal vez no ejercían el control político dentro de la organización, pero que frente a la sociedad en términos perceptivos representaban una transformación o un distanciamiento de lo que la sociedad ya había rechazado. Que fueron una representación vicaria. Correcto, pero si la sociedad ya había rechazado lo anterior, lo primero que tengo que hacer es pues transformar mi imagen. ¿Y por qué los partidos de la oposición entonces no han hecho eso? Se resisten. Bueno, porque hay una resistencia, efectivamente. Hay una resistencia, como ya yo señalé, a mantener el status quo. ¿Por qué ninguno de ustedes, a partir del 2020, porque ahora es otro ciclo, defendieron la obra de gobierno del PLD? Bueno, yo creo que sí, que hubo una parte que la defendió. Y me puedo incluir y defiendo completamente la obra de gobierno de mi partido. Es decir, usted sale aquí a la 27 de febrero, usted sale a cualquier calle de la República Dominicana y usted puede estar seguro que cualquier obra de infraestructura que usted vea la construyó el PLD. Y eso es cierto porque los datos de estos cuatro últimos años así lo indican. De hecho, la menor inversión que hemos tenido en los últimos 72 años es la del presupuesto del año 2024 en capital humano. Lo otro se invierte en gasto corriente.
Y es la primera vez que estamos tomando préstamo para pagar gasto corriente, es decir, nómina, para que la gente me entienda, en franca violación a la ley de crédito público. Entonces, yo sí creo que hemos defendido la obra. Ahora, también cometimos una cantidad de errores que se pueden remendar aún todavía. Y de hecho, yo hacía una crítica en otro espacio y decía, bueno, en la campaña de ahora del 24, yo decía, bueno, había que reivindicar la obra del PLD, es verdad. Pero sobre todo a la gente hay que comenzar a hablarle de futuro, de esperanza. La gente hay que hablarle de lo que nosotros tenemos para ofrecerle ahora, nuevo. Porque cuando la gente hace balance dice, sí, muy bien, el PLD lo hizo, pero era lo que le tocaba. ¿Cierto? Cumplieron con su responsabilidad. Sí. Y te premié, porque es verdad que nos premiaron con cuatro victorias consecutivas a la presidencia de la República. No fue que no hubo una premiación, sí la hubo. Entonces sí creo que también ahora hay que comenzarle a hablar a la gente del futuro, ¿no? de lo que nosotros tenemos para ofrecerle como organización política. Y eso es lo que nos va a diferenciar de Abinader o de Leonel o de cualquier otra persona que en este momento no sea nuestro aliado, que puede cambiar en el futuro. Pero ¿y qué tanto podrán resistir? Porque cada día pues hay gente que está siendo persuadida o entusiasmada o está ocupando puestos o miembros de comisiones. Bueno, yo le llamaría comprada, porque yo creo que una dificultad que tenemos nosotros como dominicanos es que vivimos envainados. Y no es la espada que está envainada, ¿no? Sino envainado de vaina en vaina. Oh. Y ocurre claro, sí, de vaina en vaina, y ocurre claro que no le llamamos a la cosa por su nombre, ¿no? Entonces, tal vaina, pero no le decimos el nombre que es. No, están siendo comprados. Pero tan malo es el que compra como el que se vende. Entonces, yo no puedo hacer una crítica al que compra si no será algo que se está vendiendo también. No sé si me va a entender. Y yo creo que el presidente Abinader ha sido muy astuto, porque ustedes hablaban ahora de los aliados, esos mismos aliados que fueron aliados históricamente del Partido de la Liberación Dominicana. Claro. Y que como ustedes han señalado y que incluso. como muchos otros han señalado, si se lo hicieron al PLD, con mayor razón se lo harán a Abinader. Y yo pienso que él se está cuidando de eso. Es mucho más rentable para Abinader no nombrar a sus aliados, sabiendo que si en el 28 el PRM sale del poder, ellos dejarán de serlo, que nombrar a los propios PRMistas. No, y mantendría, políticamente hablando. Sí, porque le va a dar capacidad. Y mantendría ese peto, ese escudo de fidelidad a su partido, y de los otros son bisagras, son unos oportunistas. Pero por otro lado no queda como que no cumple su palabra. Pero palabra del momento, el 9% ese no importa. Yo creo, Difícil, yo no diría, tema. bueno, pero es que yo no diría que él no cumplió con su palabra. Porque, por lo menos con esos partidos aliados, porque ¿cómo esos partidos aliados sacaron votos? ¿Con qué recurso? Sí, claro, bueno, con el apoyo que recibieron. Eso fue el partido. Claro, ¿de dónde sacaron esos recursos? En un municipio. Bueno, y además partidos de nueva creación, por ejemplo, que nunca han recibido recursos de la Junta Central Electoral. ¿Usted me va a decir a mí que tomaron un préstamo, una línea de crédito? No. Bueno, sí, un senador que dijo, el más votado dijo que él pidió una línea de crédito, y la sociedad no reaccionó. Los votos más caros. Sí, él es muy claro. ético. Sí. Bueno, pues sería un caso, sería un caso 100 excepcional. millones. Bueno, pero Taveras no es aliado, es del Partido Revolucionario Moderno, por lo que Bueno, sí. por lo que estoy hablando de los aliados y de partidos de nueva creación, que usted no se preguntaría de dónde pudieran alcanzar recursos. Entonces, con mucho voltio, claro, tenemos que hacer una pausa, ¿no? Sí, para respirar. Inmediato. Que después tú dices, pero ¿y cómo se divorciaron? ¿Cómo pudo si se ser? veían tan bien. Y con los comentarios de varios oyentes, uno dice, pero ¿cómo fue que lograron estremecer una estructura como la del Partido de la Liberación Dominicana, que comenzó desde aquellos círculos de estudio, de aquel grupo, que en el 90 nada de nada, hasta convertirse en esa fuerza hegemónica? ¿Qué les pasó a ustedes? Dice un prestigioso periodista que el éxito los emborrachó. Bueno, yo creo que perdimos la identidad. O somos PLDistas o somos cualquier cosa. Y yo creo que algunos quedamos siendo PLDistas y otros quedaron siendo cualquier cosa. Entonces, son situaciones que se dan cuando, sobre todo, hay una incapacidad de orientar a quienes vienen surgiendo, ¿no? A quienes, digamos, pueden relevar. El problema es que en la República Dominicana históricamente hemos visto que no existe relevo.
Yo recuerdo que en una serie de Netflix entre el Papa Ratzinger, Benedicto, y el Papa actual, Bergoglio, o Francisco, Benedicto le decía, preparando la transición, le decía, mire, señor Bergoglio, muchas veces hay que dar un paso al lado o un paso atrás para seguir siendo útil. Claro, ya también decía Churchill mucho antes que el gran problema de nuestros hombres es que quieren ser importantes y no útiles. Claro. Entonces, claro, tenemos esa situación que ahora mismo es infranqueable, desde mi punto de vista, ¿no? Y ahora hay que ver lo que va a pasar en los principales partidos de oposición luego de que ambos lleven a cabo sus congresos eleccionarios. Fue muy importante la separación del presidente Fernández del PLD. Bueno, como cualquier matrimonio, cada quien se lleva su pedazo, ¿no? Y se lleva su parte. Y quienes más lo sufren son los hijos. Regularmente. Literal. Sí, el padre y la madre muy satisfechos porque tal vez tienen... Nueva vida. Sí, bueno, ya no tienen hipotecada su paz, ¿no? Pero luego los hijos sí tienen que ir al psicólogo, sufren traumas, tienen que buscar acompañamiento profesional, uno va el fin de semana y otro dura la semana. Se dan ese tipo de situaciones, sí. Yo pienso que cualquier separación, tanto en la vida personal como en la política, es traumática. ¿Y qué hará el PLD en favor de la sociedad dominicana durante estos 4 años? Bueno, eso es algo que nosotros vamos a definir posterior a la conclusión de nuestro congreso que tiene fecha para finalizar el próximo mes de septiembre, a final del mes de septiembre. Porque en este nuevo congreso, pues, como todos o como mucha gente sabe, estaremos eligiendo nuevas autoridades, o por lo menos se estarán postulando nuevas autoridades tanto para la Secretaría General como para la presidencia del partido, así como para la elección de los miembros del comité político. Yo espero que el partido pues mantenga la matrícula del comité político como está hasta el día de hoy, de 45 miembros, y que no decidan ampliarla para porque también vuelve inoperante el órgano, Eso, ¿no? Estaban preguntando que cómo se va a configurar la nueva estructura, si habrá nueva estructura. Sí, en ese sentido no habrá nueva estructura, sino que lo que por lo menos yo aspiro, y sé que un grupo dentro del partido aspira, es a que se mantenga la que ya tenemos, pero no que haya una ampliación, porque las cosas tienen que hablarse en su justa medida, decirse en su justa medida, ¿no? Así como es verdad que a menor plaza, menor inversión, también a mayores plazas de manera desmedida, mayor relajación de la posición, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber, sobre todo en un partido como el PLD, usted señalaba, de que, bueno, venimos de los círculos de estudio, pero tienen que haber condiciones básicas para usted poder asumir una posición dentro de una organización política, sobre todo de tanta tradición como la del PLD. ¿Condiciones básicas como cuáles? Como la de formación. Nosotros tenemos que hacer una profunda inversión en la formación de nuestra militancia. Y si eso conlleva, digamos, a que haya una reducción de la militancia, porque hay gente que lo que le interesa es la inmediatez o el beneficio, o que no quiere formarse, bueno, tenemos que tomar ese sacrificio, ese riesgo. Pero por eso yo hablaba de que estamos en una política low cost, porque los dirigentes no quieren asumir sacrificios. El problema de eso es que tendremos más dirigentes que dirigidos. Y ahí podemos caer en el hoyo, ¿no? Entonces, digamos que hay que asumir sacrificios específicos para poder, digamos, llevar al partido a donde merece estar. Desde hay que hacer un rebranding, es decir, de transformar la marca partidaria, porque si algo ha hecho Abinader y el PRM no es solamente atacar a Danilo Medina, es atacar a la marca del PLD. Y la marca del PLD ha sufrido embates que tienen que ser revertidos. Pero eso tiene que haber gente pensando en eso. No reaccionando, sino pensando cómo resolver eso. Y esos dirigentes políticos, ¿qué hacen cuando están en oposición? O sea, cuando están 4 años, 8 años en oposición. O sea, ¿a qué se dedican además de ser políticos?
o de hacer política. En este términos laborales. Necesitan fortalecer su partido. Sí, no, pero también hay que pagar la hipoteca del banco y también hay que mandar los muchachos a la escuela. No, en términos laborales, sí puedo señalar que la mayoría de los dirigentes medios o del comité central en el que yo me encuentro, en el PLD, son los mejores técnicos que tiene este país. Lo puedo decir a boca llena. Y tiene sus oficinas. Y tiene clientela. Entonces ahí realmente es donde uno puede desarrollarse. O sea, el nivel de técnicos que tiene el Partido de la Liberación Dominicana es envidiable. Y a mí eso a veces me llena un poco de rabia, porque no estamos aprovechando precisamente el talento que tenemos en el partido para renovar el partido. Fíjense que yo en ningún momento he hablado de edad. No, por eso ni siquiera quería tocar eso, porque usted no lo ha dicho. Qué bueno. En ningún momento he hablado de edad, pero cuando estamos hablando de renovar el Partido de la Liberación Dominicana, es renovarlo de ideas. Y hay también personas que gozan de todo mi respeto, mi cariño y admiración, pero que tienen que comprender que a veces el problema no es el mensaje, sino el mensajero. Y la gente, la colectividad tiene síntomas de hartazgo. Y eso hay que saber también reconocerlo. Entonces, no es porque no haya talento humano suficiente en el PLD que no se ha logrado una renovación real en el partido. No, de sobra hay. Pasa que hay una situación, insisto, de querer manejar la política a bajo costo y mantener su status quo. No me voy a cansar de repetirlo. Cuando usted mencionó lo de la marca, y sí, yo le hablaba del asunto de no vender o no repetir lo que ustedes lograron durante tantos años en el poder, ha sido excelente el trabajo que han hecho los estrategas del PRM, claro, porque usted ahora mismo usted pregunta, o después verá todos los comentarios que van a escribir al margen o abajo de su exposición, y lo que van a decir que ustedes son una manga de ladrones, que ahí todos son corruptos, y no van a salir de ahí. Y eso ha sido realmente exitoso, y como usted dice, ¿quién puede salir a dar el pecho en esa situación? Bueno, pero eso es, mire, lo que pasa es que hay quienes podemos salir a dar el pecho, pero inclusive en el propio partido nos restringen. Bueno. Sí, yo estoy hablando aquí con mucha claridad. Y la gente tiene que saber, mi partido tiene que saber, que yo no tengo ni miedo ni temor a expresar lo que estoy diciendo. Ni se va a ir del partido. Tampoco. Pero hay gente que insiste en querer expresar ideas que en términos de argumentos son correctos, pero que la gente inmediatamente lo descalifica porque está prejuiciado con el actor. Ese es un buen punto. Simple. Mire, no hay que ser ingeniero de la NASA para poder comprender lo que está ocurriendo. Entonces, hay que tomar decisiones determinantes, difíciles. Yo sé que son decisiones que muy probablemente serán dolorosas, pero yo prefiero que me duela en el poder que me duela en la oposición. Durante mucho tiempo decían los PRDistas, los peñagomistas PRDistas, que el PRD era un sentimiento. Sí. Pero con ese sentimiento, uno a uno se fue mudando donde estaba algo más que el sentimiento. Nos decía en campaña un viejo dirigente del PLD. Los sentimientos se revierten, que el PLD también fue y era un sentimiento, y que si tú vas a una comunidad en Barahona, todavía quedan esos PLDistas tradicionales. ¿Usted piensa que eso es así, que existe un sentimiento PLDista o hay una vergüenza PLDista? Nada más volátil que la emoción, que las emociones, que los sentimientos. Usted hoy ama a una persona, a usted le dicen algo a esa persona, ni siquiera esa persona ha hecho nada, pero le dicen algo, usted cree eso que le dijeron y su sentimiento es completamente adverso. Claro. Entonces usted no puede jugar a la política. Claro, usted tiene que generar sentimiento, pero eso es una estrategia de campaña. No puede basar su criterio fundacional en un sentimiento, porque eso sería un error. ¿Y cuál debería ser la base entonces? No, que la base tiene que ser sustancial, conceptual. Por eso tenemos hasta un vacío, no solamente de liderazgo, sino también ideológico en la República Dominicana. Que ese debe ser un tema para otra convocatoria, porque yo lo escuché a usted reivindicar la posibilidad de un centro político en la República Dominicana. Así es. Que no sea ni izquierda ni derecha, que no sea manca, como aquel eslogan de una revista de Callapo, sino que sea una propuesta ideológica
de esa catadura. Señores, esto ha sido una conversación. Wow. Gracias, Yuri ustedes. Rodríguez, por aceptar nuestra invitación. Ustedes se quedan con el gobierno que estábamos esperando, que lo dirige un grupo, no voy a mencionar Iluminada, que No, él me es dijo Futura. que de La Vega nada. No, Que dejara no. eso así. El pueblo que la está Claro, aclamando. claro. Bueno, pero es por un decreto que se va a decidir eso. No, que no relaje con eso. Que muchísimas gracias por estar ahí. Mañana 22 de agosto nos vemos y quédense con la Z hasta las 12 de la noche. Gracias.